Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Juan Fisher. Al presente muchos predican la Biblia sin mostrar ninguna prueba de su autoridad para hacerlo. Ellos creen que la Biblia es un libro abierto y que se puede entender y enseñar por cualquier lector. Si cualquiera de ellos creyeran que Dios envió mensajeros a predicar su palabra en el pasado, ellos dicen, bueno, eso fue en aquel entonces, pero esa verdad ahora es obsoleta. Dicen que el comisionado de Dios ya no es necesario, y ya que ellos citan versos bíblicos para probar que el comisionado de mensajeros ya no es necesario, ellos han podido convencer a alguna gente a su línea de pensamiento. Pero, ¿cuáles son esos versos bíblicos? Eso es lo que estudiaremos en este episodio de El Mensaje. ¿Cuál es la base de los que enseñan que el comisionado o el comisionar mensajeros ya no es necesario? Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De acuerdo con el apóstol Pedro, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nosotros no negamos este verso, pero no estamos de acuerdo con la errónea interpretación de los que usan este versículo. ¿Por qué? ¿Quién entre los que llaman el nombre del Señor serán salvos? Romanos 10, 13 a 15. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Sabemos que se fijaron bien lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dicen que uno no puede llamar sin creer. Creer sin escuchar, escuchar sin un predicador, predicar sin ser mensajero. Pero ¿cómo Dios reconoce a los que son mencionados en Hechos 2:21 que invocarán el nombre del Señor y serán salvos? Por favor, escuchen lo que el apóstol Pedro declaró en los versos antes del verso 21. O en el contexto de su declaración. Hechos 2, 18 y 21. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. ¿Se dieron cuenta, queridos amigos, que los que son mencionados en Hechos 2:21, que invocarán el nombre del Señor y serán salvos, son los siervos de Dios? Por lo tanto, a los que se estaba refiriendo el apóstol Pedro, que cuando invocan al Señor por su ayuda, alcanzarán la salvación, no son todas las personas, sino que los que se han convertido en siervos de Dios. ¿Y cuál es la prueba de que no todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo mismo dijo que no todos los que le invocan serán permitidos entrar
en el reino de los cielos. Es posible que la razón que el Señor les niega el privilegio de entrar al reino de Dios es porque no reconocen al Señor o no le sirven. Mateo 7, 22 a 23. Continuaremos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que la interpretación de Hechos 2:21, de los que dicen que el comisionado de mensajeros ya no es necesario, es errónea. El pronombre, el que invocare, se refiere a los siervos de Dios. El verso no dice: todos los que invoquen al Señor serán salvos. Cristo mismo da testimonio que hay aquellos que le llamarán Señor, Señor, e invocarán su nombre en hacer milagros, pero se les negará la entrada al reino celestial. ¿Y qué otro pasaje bíblico demuestra que hay personas que invocan al Señor, pero no serán respondidas y mucho menos salvas? Proverbios 1, 24 a 28. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. ¿Se fijaron, queridos amigos? Dios convoca a toda la gente. Los que rehúsan este llamamiento de Dios, no les contestará Él. Esto prueba que no todos los que invocan al Señor serán salvos. ¿Qué llamamiento de Dios rechazaron los que Él no les contestará? Vamos a responder a esto conforme el mensaje continúa. Bienvenidos nuevamente a El Mensaje. ¿Qué llamado de Dios rechazaron los que Él no les contestará? 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El llamado de Dios que rechazaron los que Él no les contestará es el llamado de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. No todos pueden apropiarse de la comunión con Cristo. Por solo desear esto, no lo pueden hacer simplemente así. La pregunta es: ¿cómo se puede tener comunión con Cristo? ¿Cómo Dios llama a la gente? Si uno dice: yo soñé que Dios me estaba llamando, o he oído la voz de Dios que me llama, no tiene entendimiento de cómo Dios llama a las personas a la comunión con Cristo. Pero, ¿cómo llama Dios a la gente para que tengan comunión con el Señor Jesucristo? Segunda Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es claro de este pasaje bíblico que Dios llama a la gente por la predicación del evangelio. Sin embargo, todos los predicadores del evangelio son instrumentos de Dios en llamar a la gente a tener comunión con Cristo, a quien solamente le ha confiado Dios que predique sus palabras. Segunda Corintios 5, 19 a 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Verdad que las Escrituras lo ponen muy claro? Los apóstoles nos enseñan que son embajadores de Cristo o mensajeros enviados por Dios y Cristo, a quien solamente le ha confiado Dios que prediquen sus palabras a fin de llamar a la gente a tener comunión con el Señor Jesucristo. Así que los que dicen que el comisionado ya es obsoleto, contradicen la voluntad de Dios. Y ya que ellos no fueron enviados por Dios, ellos no pueden reconciliar a la gente con Dios. Y por lo tanto, Dios los ignorará a ellos y a sus seguidores cuando llaman al Señor. Aún peor que eso, no se salvarán. ¿Y qué distingue a los que tienen el derecho de invocar a Dios? En Salmos 4:3. Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Otra vez, queridos amigos, ¿verdad que es clarísimo que lo que distingue a los que tienen el derecho de servir a Dios es que Él los aparta? Así que los que tienen el derecho de llamar a Dios se pueden identificar fácilmente. Durante el tiempo antiguo, ellos eran el pueblo de Israel. Dios los apartó para Él y se les dio el derecho o privilegio de invocarlo. ¿Es esto cierto solamente en el Antiguo Testamento? En la era cristiana, ¿quién tiene el privilegio de pedir y recibir? En Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediráis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiénes tienen el privilegio de pedir y de recibir en la era cristiana? Los que son elegidos y puestos al servicio. Aún en la era cristiana, los que tienen el privilegio de pedir y recibir de Dios son los que Dios aparta o elige para sí. ¿Y cómo Dios llama o aparta gente en la dispensación cristiana? Segunda de Pedro 1:10, también 19. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La forma que Dios llama a la gente en la era cristiana es por elección, basado en las profecías bíblicas, para que nadie reclame ser llamado por Dios, al menos que pueda mostrar profecías bíblicas que testifiquen su elección. ¿Qué tal su declaración que ellos ya han recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Pueden ellos obtener la salvación aparte del comisionado de Dios? Ya que Cristo está en el cielo, ¿cómo uno lo puede recibir? En Juan 13:20. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió.
Uno puede recibir a Cristo recibiendo a su mensajero. ¿Qué tal si en vez de recibir al enviado, lo rechazan? ¿Qué es el equivalente de rechazar al mensajero? En Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Rechazar al mensajero es equivalente a rechazar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso. Los que descartan la importancia del comisionado de Dios no han recibido a Cristo. Al rechazar a su mensajero, también lo rechazan a Él. El comisionado es de suma importancia, queridos amigos. El hombre no puede recibir a Cristo sin recibir a su mensajero. Dios rehúsa escuchar quienes rechazan al mensajero. Y por lo tanto, para estar seguro de que Dios escucha cuando uno lo invoque, uno necesita primero escuchar el llamado de Dios por medio de su mensajero. Dios no solo los escucha, sino también los salvará en el día del juicio. Si tiene alguna pregunta, escríbanos o visite una congregación local cerca de usted para aprender más acerca de la Iglesia de Cristo. Debido a que escuchar, abrazar y aceptar la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos llevará cerca del Señor Dios. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de El Mensaje.